Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura. Un placer estar con ustedes de nuevo y poder hacer este programa bastante especial porque estamos con un amigo que es asiduo al canal, es un amigo desde los inicios, podemos decir así, del canal. Hemos hecho bastantes colaboraciones juntos. Me refiero a Fernando del canal CLB, que hace tiempo no te ven por acá, así que le vamos a dar la bienvenida a Fernando del canal CLB Enigma, lo pueden buscar en YouTube como CLB Enigma. Hoy día vamos a hablar de muchas cosas diferentes, de actualidad. Esto es una conversación entre amigos y espero que puedan disfrutar la conversación y nutrirse con alguna de la información que vamos a presentar el día de hoy con opiniones, con análisis. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido a Contracultura una vez más. Un placer tenerte aquí, amigo mío. Carlos, amigo, tanto tiempo. Qué gusto es poder volver acá a esta también que considero mi casa, Contracultura. Un gusto poder compartir contigo, con tus seguidores también. Es un agrado. Mucho tiempo que no nos veíamos, así que ya era hora de que pudiéramos ponernos al día y conversar sobre algunos temas interesantes con los amigos. Así que feliz de poder estar acá contigo, Carlito. No, el gusto es mío, Fernando. Y estábamos hablando justamente con Fernando recién de un fenómeno que se está dando en Internet y que está siendo, digamos así, la última tendencia. Y esto lo podemos decir porque ya ha pasado algún tiempo y realmente esto es algo que va creciendo y por eso nos permite decir que es una nueva tendencia todo esto que está pasando. Me refiero a una narrativa distinta que se está imponiendo de a poco, producto de que más personas están sacando la voz y más personas están diciendo no estoy de acuerdo con el totalitarismo, que es lo que estamos viendo, no estoy de acuerdo con esta manera de gobernar de tipo dictadura que se está estableciendo en todos los países y tampoco están de acuerdo con que pasen a llevar sus derechos, de que expropien sus bienes, inclusive sus hijos y muchas cosas más. Hoy día se está imponiendo todo esto cada vez más fuerte y eso por eso mismo nos permite comentar esto y hemos notado ya muy fuerte, de manera muy fuerte, muy marcada en las redes sociales, que esto ya se está imponiendo, Fernando. No sé cómo lo ves tú, porque es algo que estábamos comentando justo el día de ayer y decidimos hacer este programa por lo mismo. Sí, la verdad es que algo muy bonito que hemos estado viendo nosotros, lo conversamos ayer, estuvimos harto rato hablando sobre el tema y es esta especie de contrarrevolución que está produciéndose en los medios alternativos. De verdad que es algo espectacular que ha estado pasando estos últimos meses. Ya nosotros somos un poquito más antiguos en esto, llevamos más tiempo trabajando, por ahí por el año 2017, incluso un poquito antes, empezamos con nuestros canales cuando no era algo común, digamos. Había muy pocos canales dando vueltas y se empezó a crear una fuerza bien especial. Y ayer repasábamos justamente la cantidad de nuevos canales y de personas que se han animado a empezar a luchar contra la narrativa de los medios de comunicación masivos, contra la narrativa también digamos, del establishment, y han sacado la voz, han logrado quitarse esos miedos que son muy normales, porque todos los tenemos al principio cuando empezamos a luchar contra esta idea de que nos controlen la narrativa y nos rebelamos y empezamos a hacer canales de internet, empezamos a ser youtuber, empezamos a escribir o a hacer una serie de cosas más que en el fondo lo que nos permiten es entregar nuestro punto de vista y nuestra posición respecto a lo que está pasando. Y fíjate tú que yo tengo la impresión de que si en Chile se producen cambios y la gente empieza a despertar, es gracias a todo esto que se está produciendo. Así de potente es el mensaje que estamos enviando hoy en día. Me refiero a todos los canales de YouTube, a todos los medios de comunicación alternativos, no a uno en particular. Siento que estamos transformando el pensamiento de la ciudadanía, una ciudadanía que no tenía toda la información, que dependía de lo que le decía TVN, de lo que le decía CNN, de lo que le decía Canal 13. Sin embargo, cuando empezaron a aparecer todos estos medios, empezaron a conocer el otro punto de vista, empezaron a entender las cosas desde otra mirada, desde otro ángulo. Y eso a mí me parece espectacular, porque hoy en día veo que el ciudadano, desde los jóvenes a los más adultos, está tomando otro rumbo, está empezando a ser muy crítico con las cosas, está empezando a analizar, está empezando a entender lo que es el globalismo, cómo está avanzando en el mundo, cuáles son las leyes que están tratando de pasar y que le hacen daño a la familia, que rompen con una inmigración segura, regular. Todo ese tipo de cosas la gente ya lo empieza a analizar de forma más profunda
gracias a que existen medios de comunicación alternativos que han ido rompiendo esa tendencia. Sin grandes recursos, sin grandes apoyos, Mm. sin muchos medios económicos tal vez que nos ayuden. Sin embargo, a pesar de eso, con la valentía necesaria para ir entregándole a la gente la verdad o lo que creemos que es nuestra verdad de lo que está pasando. Yo creo que tú más o menos tienes una mirada parecida a lo que yo observo, porque has sido también parte de este proceso, pues, Carlito. Sí, claro, bueno, yo me atrevo a decir que Chile tiene y es una visión que tuvimos de alguna manera desde un principio con Fernando. Nosotros no comentamos mucho estas cosas, pero la verdad es Sí, que tuvimos una visión hace mucho tiempo y hablábamos de que de alguna manera Chile tenía que ser pionero en el cono sur de tener medios alternativos que pudieran informar a la población, pero con diferentes tendencias, exacto. porque esto no es esa visión de estos canales alternativos no tenía que ver con una cosa de derecha, como mucha gente a veces trata o tiende a etiquetar esto, sino que se trata de tener un contradiscurso a lo que está pasando actualmente, de tener Claro, una mirada distinta y hacer el ejercicio de la libertad de expresión y el ejercicio de ser mentes libres, el ejercicio de pensar. Y eso incluye a cualquier tipo de posición. exacto. Eh, por lo tanto, no es una buena estrategia en ningún caso denominarlo como algo de derecha, porque creo que no lo es así. Creo que es algo que va más que nada por la libertad y en ese punto se identifica mucha gente. Entonces no es algo que tenga que encasillarse de eso, pero creo que hoy día en el Cono Sur, Chile, y he visto también ese mismo fenómeno también en México, fíjate, hay muchos canales también que también tienen de alguna manera, vamos a decir así, el mismo espíritu sin estar unidos entre ellos, porque también es Exacto. importante, creo yo, que esto salga de manera espontánea. Hay mucha gente que a veces le gustaría ver los canales unidos como si esto fuera un equipo de fútbol. Muchos pensamos distinto, es ahí la riqueza de todo esto, y muchos tienen sus opiniones. Eh, y los que entienden realmente el juego, obviamente respetan las opiniones del resto y no se meten mucho ahí, y cada uno respeta su espacio en Exacto. el espacio que se desenvuelve el otro. Eh, y los que no entienden eso, bueno, están jugando, creo, más probablemente por el lado de ellos, o no sé qué estarán pensando, pero en general se da esa sinergia, creo, sin entrar en polémicas y ese tipo de cosas, que creo que Claro. hacen más daño. Pero lo bueno es que vaya surgiendo voces distintas de personas que se atrevan a hablar, sea cual sea la tendencia, y creo que eso estamos viendo una explosión en estos Claro. momentos en Chile. Eh, y Yo creo que te, eso es muy sano. yo te diría que incluso estamos viviendo una especie de revolución silente. Ya, yo le otorgo a esto un valor muy, muy grande, Carlos. Yo creo que esto no es algo menor, porque generalmente los medios de comunicación masivos se han acostumbrado a controlar el relato. Y para ello eso es fundamental, porque así llevan a la gente hacia lo que ellos esperan que haga la gente. O sea, Por ellos supuesto. trazan la ruta y cuál corderito la gente va y hace caso de todo lo que los medios de comunicación les presentan. Antes no existía el concepto fake news, no existían las noticias falsas, siempre los medios de comunicación eran la verdad revelada. Ahora, hoy en día no es así. La gente, gracias a esta revolución que se está produciendo del pensamiento, tú puedes identificar cuando un medio de comunicación está descaradamente mintiendo y tú lo observas y lo sabes. Entonces los medios están perdiendo un poder único que nadie les disputaba antes, que era el poder de controlar la narrativa. Entonces, Exacto. por eso que yo creo que el proceso que estamos viviendo hoy en día, y por eso que me pone tan contento también, ver a tanta gente, tantos canales naciendo, tantos canales de diferentes rangos etarios, de jóvenes, Eso mujeres, es muy importante, lógico, claro. claro, absolutamente, porque permite llegar a diversos públicos, como decías tú anteriormente. Cada uno tiene una tendencia distinta, pero lo importante es que se diversifique para llegar a más personas. Y eso es el propósito final, que el mensaje de la libertad llegue a más personas. Entonces, en esta revolución que se está produciendo, yo creo que no hay nadie por parte de los medios de comunicación globalistas o incluso de los poderes más grandes que esperaba una reacción de medios tan pequeños y que esto tuviera tal nivel de fuerza, porque no estaba en ningún libreto.
Y esto es clave entenderlo, porque significa de que nosotros estamos rompiendo un paradigma. Hablo de todo el mundo, de todos los medios de comunicación alternativos. Estamos rompiendo algo que nadie esperaba. Y sin tener Y la los misma medios. gente, además, claro, y perdona que te interrumpa ahí, pero creo que también la misma gente que comparte cosas en redes sociales y todo, son todos partes de esto, porque no solamente son los canales, sino que es la activación que tienen las diferentes personas a través de redes sociales que ya dejaron de, muchos se dieron cuenta que dejaron de compartir las fotos de los gatos o las fotos de estupideces y empezaron a usar realmente eso como una manera de contrarrestar la desinformación de la prensa del mainstream. Entonces, de alguna manera creo que eso también juega muy a favor el hecho de que hay mucha gente, y nos consta a nosotros, porque hay gente que es la misma gente que comparte los videos, la misma gente que te presta ayuda cuando la necesitas en, no sé, compartir alguna información. Hay gente que se compromete con estos canales también y van Sí. sacando la información, y también hay páginas así como hay canales de YouTube, hay páginas de Facebook, hay grupos de Instagram, etcétera. Y bueno, y por eso creo que la censura también es tan descarada, porque no permiten que evidentemente les disputen la narrativa, porque esto es una guerra sucia por el control de la mente de las personas finalmente. Absolutamente. Y en ese sentido, obviamente la lucha es muy desigual porque los medios de comunicación, insisto, tienen un sustento económico muy fuerte, muy grande. En términos de equipamiento, en términos de infraestructura, son muy, muy grandes, muy superiores a lo que a lo mejor podemos hacer nosotros hoy en día. Sin embargo, el poder de las ideas y la valentía para poder expresarlas, yo creo que así es la clave. Es la clave. Y la idea Sí, es que este tipo de mensaje lo adopte, y por eso que quisimos hacer este programa, que lo adopte cada una de las personas también que tienen algún momento el deseo de decir yo también quiero participar en esto y quiero sumarme. Porque acá lo importante es levantar la voz. Estamos en tiempos que se está definiendo en qué bando vas a estar tú. Y no me refiero, ojo, no me refiero a derecha e izquierda, porque nosotros, Carlos, no creemos en eso. Tú sabes que no creemos en eso. Nosotros hablamos del patriotismo versus el globalismo, porque finalmente esa es la verdadera batalla en esta situación, ¿ya? Y ahí es donde la gente va a tener que tomar en algún momento un bando. ¿Por qué? Porque el globalismo está cada día más penetrando los países. Y es tal su fuerza de influencia, es tal el nivel de corrupción, es tan fuerte como utilizan la política para llevar hacia adelante sus planes, siendo partidos de derecha, siendo partidos de izquierda, da lo que exactamente lo sea, claro. que sea exactamente, que la gente en la medida en que va reaccionando y va activándose, va levantando la voz y va creando conciencia con los más cercanos, con los amigos, pero también con mucha gente que no le conoce y que permite que se le conozca a través de medios como Internet, que es maravilloso porque te puede ver alguien de Punta Arenas, te puede ver alguien de México, te puede ver alguien de Estados Unidos, de Argentina, y vas cambiando el switch, vas cambiando las ideas que estaban arraigadas por culpa de estos medios de comunicación masivos que te dan un relato que se ha seguido por años. Eso Mm. hoy en día lo estamos transformando. Y yo no sé si tú lo ves como algo potente, pero para mí esto es realmente, como dije anteriormente, es una contrarrevolución de lo que nadie esperaba que iba a ocurrir, que es el levantamiento de la gente defendiendo la libertad, que es lo más importante al final en esto, amigo. Claro, es fundamental, es fundamental. Y es que es como tú dices, esa es la verdadera lucha. Yo creo que mucha gente lo siente de la misma manera. La verdadera lucha es por que no te quiten tu libertad. Y cuando vemos que la mayoría de, como decías tú, estos medios están trabajando justamente para esclavizar a la gente, y lo hacen de una manera desde que te dicen lo que debes creer y desde que tratan siempre de demonizar a aquel que piensa distinto, porque siempre tienen sus palabritas gatillo que Claro. obviamente están gatillando y tratando de poner mal a una persona que piensa distinto. Hemos visto las notas millones de veces cuando entrevistan a gente en la calle y no hayan qué hacer cuando les sale una persona un poquito más inteligente, más informada, como comentábamos recién, y tratan de Sí, po. cortarlo o hacer cualquier cosa de ese tipo. Y evidentemente ahí hay un control por cómo piensa la gente. Yo tuve la suerte de estudiar en una escuela de periodismo algún tiempo, y recuerdo que dentro de la formación que se nos entregó a nosotros era de que nosotros no debíamos emitir opiniones, sino que era simplemente, y eso fue algo que me decepcionó bastante, pero que no debíamos emitir opiniones y debíamos dedicarnos solamente a dar la noticia como tal, ir en busca de Claro. las típicas preguntas, utilizar esta estructura de pirámide invertida para hacer la investigación, responder el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, creo que era una cosa así, y punto. Pero hoy día tú ves todo lo contrario. O sea, por lo menos esa fue el tipo de formación que conocí yo.
Pero hoy claro. día tú ves todo lo contrario, ves periodistas que son activistas políticos, que son embajadores de la mentira, como les digo yo. Son y ¿Y por tratan qué de que la crees, gente piensa de una manera determinada. Y eso no es el periodismo, eso ¿Y por qué crees tú que no es está periodismo. pasando eso, amigo mío? ¿Por qué crees tú que se está dando ya esa abierta idea de ser activista más que ser un periodista? ¿Por qué crees tú que está pasando no solamente en Estados Unidos, en México, sino que también en Chile y en todo el mundo? Bueno, eso es lo que se llama en la escuela de Frankfurt. Hay que estudiar un poco el tema de la hegemonía cultural, que lo hemos visto en algunos programas aquí en Contracultura, en los podcasts, se ha hablado un poco de eso. Ellos se dieron cuenta que conquistando los espacios culturales y también los espacios de masivos como la prensa, etcétera, una serie de cosas más, ellos podían conquistar finalmente la sociedad y entendiendo que el lenguaje construye realidad, eso es muy importante Correcto, entenderlo. correcto. Entonces ellos saben eso, que mucha gente ignora, y por eso constantemente están cambiando el lenguaje, están desafiando las definiciones y están tratando de cambiar el lenguaje. Yo he estudiado mucho el tema del lenguaje por eso y nunca entendí por qué había estudiado tanto el tema del lenguaje, lo entiendo ahora recién. Eh, por eso, si tú te fijas, yo siempre en mi canal hablo del celo que hay que tener con el lenguaje, por lo mismo, porque Claro, esa es la principal arma que están utilizando, porque ellos saben que con eso crean realidad. Cambiando la narrativa también están creando una realidad, están diciéndote, por ejemplo, que si tú te opones a que tu país tenga fronteras abiertas, tú eres de una manera determinada. Y para eso te ponen estas palabras para demonizar justamente a las personas. Eh, claro. pero lo que no dicen y la gente que no es muy inteligente no cuestiona es decir, bueno, pero ¿por qué te metes tú, que eres periodista, en cómo pienso yo o cómo piensa la gente? ¿Cuál es el interés que tienes tú de venir a controlar cómo yo pienso? Ese no tiene que ser el rol Claro, de la prensa en ningún caso, creo yo. claro, Y totalmente. déjame terminar con esto, que hay tanta hipocresía en esto, Fernando, que ninguno de estas personas del mainstream está hablando de cómo se está perdiendo la libertad de expresión, que el día de mañana les va a afectar a ellos mismos cuando a lo mejor los echen de CNN o los echen de cualquier canal de televisión, ABC News, lo que sea, Fox News, y se van a tener que hacer una pega, un trabajo de independientes probablemente. ¿Y cómo lo van a hacer si no tienen libertad de Exacto. expresión, si no tienen libertad para investigar? Entonces, aquí hay mucha gente que se está vendiendo y eso es pan para hoy y hambre para mañana. Totalmente. Intentan hacerle cariño al cocodrilo, pero el cocodrilo igual se los va a comer, como dicen por ahí. ¿Ah? Exacto, Es exacto. así, sí, no los va a Es salvar así. esta famosa neoinquisición, no los va a salvar a ellos tampoco por ser políticamente correctos. Es que Ahora, ese punto es clave. Es que eso que acabas de decir tú es clave, porque la revolución no discrimina, se devora todo. Y sobre totalmente, todo algo tan destructivo como lo que estamos viendo. Lo vimos en el caso del alcalde de Seattle, creo que no sí, recuerdo si era el de Portland o el de Seattle, que salió a defender a los antifa ahí en medio de la protesta y lo empezaron a atacar a él. claro, ¿Viste? claro, Ahora lo han ido a perseguir a la casa. Después vimos exactamente, los McCloskey que salieron a defenderse con una R-15 y ellos antes apoyaban a Black Lives Matter, pero no les importa. así No les es. importó a la gente que iba a protestar. Y todos los días estamos viendo ese mismo tipo de ejemplo, porque la verdad está a la vista hoy día para quien la quiera ver. O sea, eh, te van a... ¿Cuántas veces vimos, Fernando, las empresas que apoyaban con todo este lenguaje de la escuela de Frankfurt en sus comerciales Así es, y finalmente les iban a quemar las tiendas? exacto. Entonces, la gente es demasiado estúpida a veces, porque hay que decir las cosas como son, para pensar que ellos se van a salvar de esto. Claro, No, esto no respeta, el odio no respeta a nadie. Cuando ya tienes gente que solamente está ahí para odiar, para hacerle daño al resto, y dispuesto a eliminar a aquel que no piensa como él, esa persona ya se salió de la realidad y no es compatible, además, no, con vivir en sociedad, porque totalmente. ¿qué están aportando? Te están destruyendo el trabajo del resto, simplemente. Es que una persona deconstruida no va a discriminar, digámoslo así, en nadie. Esa persona que se cargó de ira, de odio, de rabia, de resentimiento,
va a destruir todo lo que encuentra en su camino. Es como lo que ocurre con Antifa en Estados Unidos, en Chile, en diferentes lugares. Van y destruyen todo. Dicen, por ejemplo, que luchan en favor de que todas las vidas negras importan, sin embargo, van y le destruyen un negocio a una persona negra. O sea, ellos en la realidad, en los hechos, están tan llenos de rabia, de odio, están tan deconstruidos, como se les dice hoy en día, que no hacen diferencia. Son cocodrilos, tú no les puedes hacer cariño porque te van a destruir de cualquier manera. Y eso es lo que está ocurriendo efectivamente en Estados Unidos. Ahora, esa situación, ¿cierto? Y el tema comunicacional ha ido acelerándose con el tiempo. Este relato de los medios de comunicación masivos, esta hegemonía, ha ido avanzando con velocidad vertiginosa durante todo este tiempo. Se ha ido deconstruyendo la sociedad. Y a raíz de esa velocidad que ha ido tomando, es que nacen estos medios de comunicación, ¿ya? Y ahí quiero retomar el tema de la importancia de los medios alternativos, que es una respuesta a Contracultura, CLB, me imagino también que Johannes, por ejemplo, nacen en respuesta a una situación que se empieza a dar y que se empieza a acelerar con el tiempo, ¿ya? Y esta situación de controlar el relato, de llevar hacia adelante políticas que van destruyendo las sociedades, leyes que son nefastas para los países, produce que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes que somos, reaccionemos ante esta situación y digamos, esto hay que contrapesarlo, hay que empezar a decirle a la gente lo que está mal. Yo recuerdo que nosotros, por ejemplo, como canales, nacimos con el tema de la inmigración descontrolada, ¿lo recuerdas tú? Entonces, ahí hay una razón importante, una misión que vemos como ciudadanos que no estaba siendo reflejada por los medios de comunicación, sino que por el contrario eran cómplices de esa situación, y vamos y decimos tenemos que reaccionar ante esto y tenemos que levantarnos. Entonces, lo que ocurre hoy en día con los medios de comunicación alternativos en general en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Chile, tiene que ver con una respuesta a todo este dominio que han tenido los medios de comunicación masivos y el globalismo en sí, que es lo que domina en el fondo a los medios de comunicación. Ha sido una respuesta de parte nuestra para denunciar este tipo de situaciones. Y yo espero que eso continúe, porque ya aquí hay una lucha declarada, yo lo llamo de esa forma, entre aquellos que quieren dominar los países y romperlos definitivamente, versus los ciudadanos patriotas que defienden sus países, ¿ya? Porque el globalismo no se mide, el globalismo está avanzando. Tú lees hoy en día a la ONU, por ejemplo, en sus redes sociales, y la ONU ya no oculta culpar al patriarcado de todo lo malo que ocurre hoy en día en la sociedad. Así literalmente, la ONU... Incluido el COVID, el cambio climático y todas cosas científicas. Imagínate culpar a un fenómeno que tendrías que explicarlo con ciencia por una cosa como el patriarcado. O sea, ese es el tipo de ciencia que nos vienen a vender estos vendehumos. La ideologización, pues, amigo mío. La ideologización absoluta detrás de todo esto. Entonces, instituciones que en algún momento tuvieron cierto prestigio, va mostrando esta careta, esta verdadera cara, porque se ha acelerado todo el proceso y la ONU ya culpa al patriarcado, culpa a los hombres. Las charlas de TDX hablan sobre pedofilia abiertamente. ¿Te fijas tú? Las marcas, muchas marcas importantes atacan también al hombre. Marcas que incluso venden productos para hombres. Entonces, ni hablemos de los medios de comunicación establecidos. Entonces, se aceleró el proceso. El proceso globalista se ha acelerado a tal nivel que ya no ocultan sus verdaderas intenciones, sino que las muestran de cara a la ciudadanía. Otro ejemplo más, el caso de las protestas pacíficas. ¿Cómo se dice en Estados Unidos? Peaceful protester, no sé cómo es lo que lo ponen en Claro, peaceful protest, claro. Todas son protestas. Aquí pasó, aquí en Chile, ¿te acuerdas? Pasó exactamente lo mismo. Claro, claro. Y tú ves... En Chile vimos exactamente el mismo fenómeno. Todo era pacífico, mientras estaban quemando y destruyendo todo. Y ahí estás construyendo lenguaje, estás construyendo la realidad a través del lenguaje. Estás diciendo, mira, esto que está aquí no es lo que parece, es lo que yo te estoy diciendo. Entonces, si ves gente quemando cosas, esto es pacífico de ahora en adelante. Exactamente. La nueva normalidad es exactamente lo mismo, Fernando. Es lo que la nueva normalidad es lo que te iba a decir justamente. Sí, dale, por favor. Como Besnov cuando decía, ese proceso de normalización, se normaliza el caos. Parece que todos sabemos que es violento, todos observamos que es destructivo, que están quemando todo lo que existe, todo lo que hay, lo están quemando, incluso detrás del reportero que está hablando de que son protestas pacíficas. Claro, y el tipo te dice, aquí no pasa nada, esto es todo pacífico. Claro, exactamente. O sea, es un engaño y una falta de respeto
al sentido común de las personas, pero ese es el nivel de aceleramiento que tiene el globalismo por que uno acepte las condiciones del juego que ellos están imponiendo. Claro, claro. ¿Te Bueno, fijas? nos vamos a poner quizá un poco más místicos aquí en este tema, porque nunca está de más. Pero nosotros hemos hablado mucho, Fernando, del proceso que se está viviendo y que mucha gente, y esto lo hemos hablado en muchos programas, pero mucha gente dice, esto no puede ser humano, este nivel de maldad. Yo he hablado con harta gente últimamente que no tenía idea de esto, Fernando, que no creía en este tipo de cosas. Eh, Se están dando cuenta, y hay mucha gente que se está dando cuenta que el nivel, que lo que hay aquí detrás, hay una mano que no es de este mundo, por decirlo de alguna manera. Y ese proceso nosotros lo estamos viendo acelerado porque se está mostrando abiertamente. Entonces, Totalmente. en el transcurso del tiempo que viene, lo que vamos a empezar a ver es que estas fuerzas se van a empezar a mostrar ya de manera mucho más abierta. Claro. Me refiero, van a salir literalmente los satanistas de sus catacumbas y de sus templos, y eso lo vamos a ver en las calles, lo vamos a empezar a ver literalmente dentro de poco, si es que ya no se está viendo. Todos los días la gente se sorprende con el nuevo nivel de cosas, pero se van a dar cuenta ustedes que con el transcurso del tiempo, ellos van a salir de las sombras, van a salir del closet y se van a mostrar, porque ellos están aquí para dominar. Eso es lo que pretenden hacer. Están aquí para dominar justamente. Entonces, eso es lo que ellos quieren y eso es lo que van a empezar a mostrar. Y necesitan mostrarlo. Ya llega un punto que necesitan mostrarlo. ¿Por qué? Porque la batalla entre el bien y el mal ya está desatada, pues, Fernando. Es que es lógico, si tú La empiezas fuerza es como que los dos ejércitos están alineados, claro. Uno claro, frente a otro. Ya. si tú ves la fuerza principal que guía el progresismo hoy en día y lo ves en las calles de Estados Unidos actualmente, tú ves la ira, la rabia, la maldad, el nihilismo, Es puro odio. Sí. el odio. Sí, Nihilismo, exacto, orgullo, egoísmo. egoísmo, muchísimo Gente egoísmo. que piensa que sabe algo y no tiene ni idea de nada, claro. Exactamente. Y yo te estoy representando, yo te estoy representando, entonces tienes que aceptar lo que yo estoy haciendo, porque si no te tengo que pegar, te tengo que dañar, porque yo soy la representación de la verdad. Eso es la impresión que te da Exacto. al ver a estas personas, porque hay un nivel de maldad, hay un nivel de rabia en el corazón de estas personas. Tú lo ves a través de los actos que ellos cometen, del odio que ellos perpetúan a través de sus acciones. Si tú te fijas lo que está pasando en Estados Unidos, al igual que lo que ocurrió en nuestro país, quemar absolutamente todo, hacer una inquisición donde vas a un restaurante, por ejemplo, y le gritas a las personas en su cara y los intimidas si es que no piensan como tú, destruyes casas, destruyes autos, te metes a la propiedad privada, golpeas a la gente, golpeas a los policías, golpeas a las personas solamente por pensar distinto, ese es el resultado justamente de la maldad impuesta en las venas de estas personas. A propósito de lo que tú señalabas de una entidad un poco más allá, esto tiene que ver con eso, a qué se inserta un chip de resentimiento y de odio. Y todo lo malo ya sabemos de dónde viene. Entonces tiene que ver muchísimo con eso, tiene que ver muchísimo. Y hoy en día las nuevas generaciones que han tenido menos carencias que nunca desde el punto de vista económico, están criados sin amor hacia los demás. Una sociedad totalmente fragmentada, una sociedad donde Claro. no hay valores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la calle? Sacan todo el odio, sacan todo el resentimiento, no les importa si son mayores de edad, no les importa si son personas lisiadas, no les importa si son latinos, si son negros, si son lo que sean. Sacan su rabia sobre todo aquel que no piense como ellos. Esa es la sociedad construida en base al mal, donde ya no existe la humanidad, donde ya no existe el respeto, donde no existe la empatía, el valor por las personas y por el hecho de que piensen distinto, respetarles. No, es acabar con todo, como lo decía el líder de Black Lives Matter, quemar todo si es que no nos gusta, echarlo abajo y construir algo nuevo, algo a nuestra semejanza, a lo que nosotros creemos que debe ser, aunque nadie esté de acuerdo con eso. Ese es el tipo de sociedad, lamentablemente, que hoy en día está funcionando en el mundo y está basado en la rabia. No Sí, está claro. basado en los valores y es verdad, aquí hay algo que es mucho más grande y ya tiene que ver con el pensamiento tal vez espiritual que tiene cada uno. Nosotros como canal intentamos ser lo más analítico basados en la información, pero si tú me preguntas a mí a modo personal, aquí hay muchísimo de maldad, pero una maldad que es superior, que es
casi satánica, que tiene Mm. que ver con otros niveles, y tú la puedes percibir porque puedes notar ese nivel de rabia, ese nivel de demonización de la gente, donde hasta sus ojos cambian, su mirada cambia. Son personas que no creen en el respeto y en la bondad. Creen solamente en lo que a ellos les parece y lo que está insertado en sus cabezas en realidad, porque ni siquiera es un pensamiento propio, son fabricados en series. Y de esa forma ellos piensan de acuerdo a lo que les insertaron, porque no piensan de forma crítica y basados en sus experiencias. No, es No. simplemente de acuerdo a lo que fue insertado, amigo mío. Y repiten el mismo mantra, que yo esto lo he dicho muchas veces, pero repiten el mismo mantra que le está dando el mainstream media. Absolutamente. Son las mismas ideas que está proclamando el periodista, este pseudo periodista, y eso es lo que repiten, no tienen un pensamiento basado en que, oye, yo me leí tal libro, estudié tal cosa, no, están repitiendo exactamente lo que quieren que repitan, haciendo exactamente lo que otros quieren que hagan. Por eso no tiene ningún tipo de chispa esta cosa que vemos ahora, y por eso vemos tanta degradación también, porque no hay nada de autenticidad cuando la juventud justamente es esa búsqueda loca por la autenticidad, no eso de moverse en una masa que no tiene forma, que ya es repugnante, pestilente, es una cosa sin Exactamente. forma, es hedionda, es una cosa destructiva, es una cosa mutilante, Claro. aberrante, y un millón de adjetivos más que podríamos estar toda la tarde describiendo, porque eso es lo que tú ves en las calles finalmente cuando pasan estas hordas y dejan todo lo que hemos visto que dejan, como pasó en Chile, Claro. Claro. vimos los excrementos en la calle, vimos, o sea, tú para querer construir una sociedad, primero tienes que saber clavar un clavo, po, weón. Exacto. Entonces, estos son unos bocones que dicen que van a construir, que van a refundar, pero yo soy medio carpintero, yo te aseguro que trabajo un día con no dura ni media hora conmigo ese tipo. Claro. ¿Cachai? Porque no deben tener ningún tipo, no saben hacer absolutamente nada. Claro. Oye, toma ejemplos de la sociedad actual. Toma, por ejemplo, el caso del feminismo y el aborto. El aborto hoy en día se ha vuelto algo casi normal. A propósito de esta famosa ventana de Overton, hoy en día parece que incluso fuera una moda exterminar la vida del que está por nacer, de un niño. Y es aceptado y es positivo. Y para muchos jóvenes está perfecto. No hay ningún sentido de la responsabilidad del valor de la vida. Se elimina como si fuera cualquier cosa. Yo Otro creo que esa es ejemplo, la clave, Fernando. Yo creo que yo en su tiempo también fui partidario del aborto cuando me lo vendían como, cuando era mucho más joven y me lo vendían como que tenía algunas cosas beneficiosas en caso de ciertas cosas, pero yo con el tiempo me he dado cuenta que ahí se abrió la puerta y nadie ha hablado de lo que aquí se ha cometido, porque todo el mundo está concentrado en criminalizar a los nazis, porque toda esta gente lo único que hace todo el día es decir, no, que son fascistas, que son nazis y todo, pero estos eran unos bebés de pecho al lado de lo que están haciendo ahora. claro, Están asesinando bebés. Entonces, exactamente. aquí se normalizó un genocidio Así es. y estamos tan dormidos como sociedad. ¿Y para qué vamos a hablar lo que hacen en Planet Parenthood, po? ¿Para Ujú, qué vamos a ujú. entrar en esos detalles? Pero Exacto. creo que ahí se abrió la puerta al infierno. Yo creo que ahí se cruzó la línea. Ahí cruzamos ¿cómo se llama? El Rubicon. Exactamente, exacto, pero demuestra el camino que estamos señalando acá, de ese aceleramiento en la agenda para destruir la sociedad como la conocemos. El caso del cero valor por la vida humana, por los niños, está demostrado en este ejemplo del feminismo, que no solamente pide aborto en 3 causales, sino que pide aborto libre, incluso hasta los 9 meses, como ocurre en Nueva York. O sea, son cosas evidentes, destructivas, es una evidente pérdida de valores. Otro ejemplo más, Mm, la ideología de género. Mira, ponte tú a las drag queens haciendo performance o leyéndole libros a los niños chicos en el jardín, enseñando a los profesores bajo esta idea de la escuela de educación sexual integral, enseñándole a niños chiquititos a masturbarse, de mm, que hay niñas con pene y hombres con vulva. O sea, imagínate tú, eso es la realidad. Ese es mm. el nivel de subversión que existe hoy en día en la sociedad. Es así de rápido como ha ido pasando.
así de fuerte ha ido sucediendo y parece que muchas personas no se dieran cuenta de que eso es una realidad que está ocurriendo en la actualidad de nuestra sociedad, además de la violencia que se está imponiendo en las calles, la cual elimina el valor del sufragio, el valor del voto, el valor de la democracia, porque todo se puede cambiar utilizando la violencia, incluyendo las cartas magnas, las constituciones, o sea, una revolución absoluta. Y por eso que nacemos nosotros como medios de comunicación para contrarrestar desde el punto de vista de la información todo ese tipo de situaciones, pues amigo. Eso es lo que dices tú es clave y tampoco mucha de esta gente no lo está tomando en cuenta. Se le está inculcando a la gente. Estas generaciones ya no creen en la libertad de expresión, no creen en la democracia. Entonces habría que hacerse la pregunta, bueno, entonces, ¿en qué creen, po? Y como dice el dicho, por sus frutos los conoceréis. Entonces, está clarísimo en lo que creen, en solamente en destruir, en una dictadura totalitaria, en darle poderes ilimitados a sus amos, que los mueven como títeres ahí. Y es una cosa complicada porque le han ido enseñando a los jóvenes a no creer en la democracia, a no creer en la libertad de expresión. Y muchos de ellos no se han dado cuenta que están cayendo en este juego y más encima tienen el descaro de decir, no, si esto es por la democracia o esto es por construir una sociedad mejor. ¿Qué sociedad mejor vas a construir cuando le estás dando el poder, estás concentrando el poder del planeta en unos pocos? Cuando ya hemos visto que las concentraciones de poder en determinados países o lugares o empresas, cuando te toca gente que es mala, que está arriba o que es corrupta, es un desastre. Y esta gente más encima le está entregando el poder a unos pocos, pero esta vez para controlar el planeta mediante la tecnología, mediante un montón de cosas que tú y yo sabemos y la gente sabe que están implementando hoy en día. Claro, claro, exactamente. Y antes, recuerda tú que antes ser un joven más irreverente significaba ir contra el sistema. Si tú ves hoy en día, por ejemplo, si tú tomas una organización como Antifa, por ejemplo, Antifa sirve al sistema. Está Pero llevando lógico, adelante los planes de las élites. lógico, claro. No está en contra, sino que por el contrario está haciéndole la pega a ellos. Ya no es ese sentido del joven rebelde que luchaba contra la oligarquía, como le llaman algunos, que luchaba contra los grandes poderes, ¿verdad? No, hoy en día sirven de utilitarios a aquellos que quieren el poder efectivamente. Entonces ahí te demuestra cómo se ha pervertido también a la juventud y cómo se le ha llevado hacia esta idea. La señora alta comisionada Michelle Bachelet hace pocos días atrás ponía un tuit muy interesante donde decía hay más de 1.600.000 jóvenes, no recuerdo la cifra exacta que daba, pero hablaba de una gran cantidad de millones de jóvenes que ellos eran los que iban a hacer la revolución. A Michelle Bachelet lo que le interesa es que esos jóvenes hagan la revolución en favor del globalismo. Eso es lo que le importa a ella. No que los jóvenes piensen con libertad, que tengan autonomía, que tengan sentido crítico y que despierten ante aquellos que los quieren controlar. No, es que hagan la revolución en favor de ellos, de personajes como Michelle Bachelet o como Antonio Gutiérrez, que quieren controlar e imponer este famoso socialismo, que no es nada más ni nada menos que el nuevo orden mundial, en cada uno de los países. Y la juventud, sin darse cuenta, en muchísimos lugares, está haciéndoles el favor a ellos y están permitiendo que esos planes que promueven las élites se lleven hacia adelante gracias a los jóvenes que aplican la violencia y que lo único que en el fondo están haciendo es permitir que haya control del Estado por cada ciudadano, pues, amigo. Están consolidando el control total y ayudando a los fenómenos de transferencia de poder, que es justamente lo que están haciendo. Están transfiriendo el poder de una policía a una policía global. ¿Ustedes creen que sacándole los fondos al Departamento de Policía de Portland seguramente no va a haber más policía? No, va a haber una policía, pero pretenden hacer una policía de las Naciones Unidas. Si esa es la única diferencia, es transferencia de poder. No es que vaya a desaparecer la policía, porque los totalitarios lo primero que necesitan es una policía fuerte. Exacto. Es que es tan evidente que para cualquiera tan evidente, Fernando, se da cuenta de inmediato que ese es el fin. Es tan evidente. Ahora, lo positivo de esto es que no todos los jóvenes tienen ese pensamiento. Aquellos que han ido despertando con sentido crítico ante esta situación son aquellos que empiezan a informarse y a entender la historia, porque estos procesos también se han vivido a lo largo de la historia. Y empiezan a entender el valor de defender la libertad, el valor de no permitir que el Estado se meta hasta dentro de tu casa, el valor de defender al que está por nacer, a los niños, de su educación, su formación, los valores, los principios, y el valor de defender la libertad de poder decir lo que ellos consideran, el free speech, y no ser censurados
por los gobiernos, ¿verdad? O por los medios de comunicación por pensar distinto. Porque eso es lo que estamos viviendo actualmente. Mira, mientras nosotros hacemos este programa en este momento, te quiero comentar algo. El Presto, que es un youtuber argentino, fue Ujú, detenido en su casa por la policía, amigo mío. Y ujú. lo fueron a buscar a su casa por orden del gobierno. ¿Y cómo es posible que ocurra algo así? Un youtuber siendo detenido por orden del gobierno. Esa es la situación que se está viviendo actualmente. Ya no se está respetando la libertad de expresión. Imagínate tú que te vayan a buscar. ¿Esto es como los periodos de las mayores dictaduras o es como el gobierno chino, donde no puedes hablar en contra del líder y te van a buscar a tu casa y te llevan detenido? Esas son las cosas contra las que hay que rebelarse. Porque el día de mañana puedes ser tú. Con los gobiernos totalitarios, con el poder absoluto del Estado por sobre todos ustedes, ocurren cosas como esas. Se Pero si pierde y ya se hemos gana visto libertad. una serie de, claro, una serie de ejemplos de eso, hemos visto una serie de ejemplos de eso, sin ir más lejos, lo que está pasando que yo el otro día mostré en un programa, porque me parece increíble lo que están haciendo en Australia. Australia está con este juego de doble discurso que dice, no, China hoy día es mi enemigo porque está interfiriendo directamente con las políticas internas del país, pero por otro lado está aplicando medidas orwellianas de control Claro. eh, sobre su población, que vienen de dónde, que vienen igual de China. Tenemos este juego de esta hipocresía donde uno no sabe qué es blanco y qué es negro. Entonces, ahí pasó que detuvieron a una mujer embarazada el otro día porque estaba llamando a hacer una protesta. Imagínate. Después detuvieron a otra persona que también la fueron a buscar a la casa por el tema de que también estaba, parece, organizando una protesta contra toda esta pandemia que hay. Mm. Entonces, y eso lo hemos visto que van a la casa a buscar gente por lo que ha posteado en Facebook, y Exacto. esas mismas imágenes las vimos en China durante la pandemia, cuando se destapó todo este tema de lo que estaba pasando en China, empezaban a mostrar las mismas imágenes de cómo operaba el gobierno chino detrás de las escenas y veíamos cómo iban a buscar a la gente por haber posteado algo. Están persiguiendo tu libertad y por eso creo que hablábamos de lo que hablábamos en un principio, creemos que es tan importante. Eh, Justamente. porque, porque la gente se está dando cuenta, Fernando, hay mucha gente que se está dando cuenta que si no hablan ahora, no va a haber una oportunidad después para hablar. Así es. Porque esto que se está viniendo encima es como como que se rompiera una represa. O sea, por un lado, eh, eh, vienen de muchas partes al mismo tiempo a atacar a la gente libre. Entonces, para que haya una contención real y no puedan avanzar y alguien les diga, oye, no, po, como dice el Exacto. dicho, con mis hijos no te metas, por ejemplo. Bueno, eso ha pasado porque ha habido una contención fuerte, hay un muro de contención fuerte, en este caso valórico, bueno, los padres. Exacto. Pero mucha gente se está dando cuenta que si no hacen algo ahora, eh, esto evidentemente está perdido, Fernando. Si eso no te quepa la menor duda. Es Lo que que pasa es que cuando la gente se levanta y se organiza en torno a un objetivo, pueden ocurrir, y eso además es apoyado por la fuerza del universo, por la fuerza de Dios, aquí puede ocurrir cualquier cosa. En ese sentido, yo creo claro. mucho en eso. Y realmente podremos salir de esto y pegarnos un salto cuántico. Yo también creo en eso y enterrar todo esto de una vez por todas. Pero si Totalmente. la gente no reacciona ahora, nos está pasando un tren por encima literalmente. Claro. Bueno, y hemos citado acá ejemplos claros de cómo ha ido avanzando toda esta agenda en diferentes áreas. Hablamos del tema del aborto, hablamos de la ideología de género, hablamos de la inmigración descontrolada, de la censura, de los cambios en las sociedades a través del uso de la violencia. Son todas cosas que la gente puede palpar, que las puede ver, se puede informar sobre ellas y están ahí presentes en cada uno de los países. Por lo tanto, ni siquiera se debiera hablar de una teoría. Se habla de los hechos que están efectivamente puestos sobre la mesa. Y esos hechos justifican en total medida la aparición de estos medios de comunicación alternativos y de la voz de los ciudadanos por defender su libertad. Efectivamente, el mal triunfa cuando las personas buenas no hacen nada. Y hasta hace un tiempo atrás muchas personas optaban por quedarse en la sombra, en el silencio, y no manifestarse. Pero cuando ya ves que el problema se acerca a tu puerta y la golpea,
tienes que tener una reacción y tienes que levantarte ante eso. ¿Por qué? Porque esta gente, Carlos, y esto que voy a decir lo voy a decir con total responsabilidad, aquellos que tienen el poder en el mundo en general, los gobernantes, los políticos, son sociópatas, son personas a las Muchos que de ellos, claro, si tienen un desprecio por la gente. un desprecio Es un absoluto. desprecio absoluto. Imagínate lo Pueden que saber, vimos, claro, claro. No, 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 perdona, pero disculpa, quería ponerte el ejemplo, lo que estamos viendo ahora, que gente se defiende de delincuentes y no persiguen a los delincuentes, a ese nivel. persiguen a la gente que se está defendiendo. ¿Eso qué es? Exacto, exacto. ¿Qué es? Imagínate, ¿Cuál es el nombre que tiene eso? claro, permiten Es la, un odio por la sociedad, es un odio por la gente. Claro. claro, y permiten el aborto en cualquier causal. Da lo mismo el tiempo, incluso llegar a los 9 meses. Permite la ideología de género, insisto con lo mismo. Abren las fronteras de par en par, como ya lo hemos visto en diferentes lugares. No le importa al ciudadano que sufra las consecuencias a raíz de esas situaciones, le importa nada. Lo que tú decías recién, el tema de la delincuencia. Pueden atacar a alguien armado hasta los dientes y el que va a ser perjudicado va a ser la persona atacada. Mientras que el que atacó, el delincuente, va a salir libre de polvo y paja, y acá en Chile tenemos ejemplos de sobra de esa situación. Entonces estamos viendo un control por gran parte de los gobiernos, obviamente que no todos, pero por gran parte de verdaderos sociópatas, que no tienen ningún interés en el bienestar ciudadano. Y aquí, insisto en el punto, da exactamente lo mismo si es de izquierda o derecha, demócrata o republicano, porque lo que hemos visto en los hechos es que se ponen de acuerdo en las mismas instancias. Por lo tanto, no hay que ver este prisma con el azul o el rojo, hay que entenderlo como una lucha muchísimo más grande, y es ahí donde está el verdadero despertar de la ciudadanía para entender esto. Nosotros como canal, como CLB, tratamos de inculcarle esa idea a las personas, de entender de que acá hay una colusión evidente entre todos los poderes políticos para ir en contra de las sociedades, para destruir la propia sociedad. Y la demostración más clara son las leyes que ellos aprueban, porque no son leyes en favor de la ciudadanía, no son leyes en favor de la familia. Por el contrario, perjudican generalmente a estos últimos. Por lo tanto, hay que entender eso, observarlo y darse cuenta, y en base a eso reaccionar y levantar la voz. No es necesario de que todo el mundo haga un canal o un medio alternativo, porque sabemos que hay personas que tal vez no sienten ese deseo o no tienen esa intención, pero ya el hecho de informarse, ya el hecho de entender lo que está pasando en profundidad y poder empezar a difundirlo con sus amigos, con sus seres cercanos, va a permitir que más personas, como ha ido ocurriendo a día de hoy, despierten ante esta situación, despierten y se levanten ante esta situación. Mira, yo quiero mencionar algo acá. Yo sé que, y estoy de acuerdo contigo respecto de que actualmente el apruebo o el rechazo no son cosas que nadie pidió en Chile. Ningún gobernante las presentó, ¿ya? La idea de hacer una nueva constitución. Pero te voy a decir algo. Si el rechazo gana esta pelea acá en Chile y no permite esta nueva constitución basada en la ONU, porque es la ONU la que da los lineamientos, va a ser única y exclusivamente gracias al levantamiento de medios de comunicación como estos. Porque está todo en contra, todo en contra. Los medios de comunicación tradicionales están todo en contra. La tercera se declaró abiertamente en favor del apruebo, así como la segunda también, así como los medios de comunicación Claro. en general. La gente además Está cayó todo en la trampa del plebiscito, que ese es el otro tema, po. Hasta en eso están en contra, exactamente, porque cayeron en la trampa del plebiscito, si eso lo deberían haber rechazado desde el primer momento, po. exactamente, un plebiscito absolutamente espurio. Pero mi punto es, Mm. a lo que trato de llegar es que si con todo eso en contra y con toda esta maquinaria en contra de la ciudadanía logramos revertir y ganar esta instancia que nos están forzando, nos están obligando porque no es democrático, va a ser justamente por la rebelión de medios de comunicación que se decidieron a decir el ciudadano debe defender su libertad. Y sin recursos y sin apoyo, solamente con su capacidad, solamente con sus fuerzas, con sus ganas de decir lo que está ocurriendo, se puede producir un golpe que ninguno de los medios de comunicación, ni de los grandes poderes de la élite de Chile, esperaban, porque todos ellos daban por ganada esta situación y ahora están con un tremendo miedo porque se está revirtiendo. Y yo tengo la certeza de que a pesar de que nos llevaron a un plebiscito espurio, que no tiene ninguna razón y que nadie pidió, lo vamos a ganar. Y esa va a ser una de las más grandes victorias de la ciudadanía, amigo mío. A pesar de tener en contra todo esto y a pesar de que nadie pidió estar en esta situación, porque sabemos que fue llevada adelante en base a la violencia. En base a la violencia, y yo estoy seguro que es muy probable
porque mira, esto está pasando en todo el mundo. En todo el mundo estos tipos se están robando las elecciones. Fernando, digamos las cosas como son. Así es. Ya no hay democracia, no hay nada. Y las elecciones se las están robando, están haciendo artimañas. Tú vas a ver lo que va a pasar en Estados Unidos. En Estados Unidos Exacto. van a empezar con el temita del conteo de los votos, van a empezar con todo ese tema de que no, que los votos están mal contados, de que no hay claridad con las cifras, que no podemos declarar que Trump ganó, porque ese es el jueguito que están jugando los demócratas, mandando, ¿cómo se llama?, los votos por correo a los perros, a los Claro, gatos, etcétera, y a los exacto. muertos Un también. Entonces, fraude. era muy peligroso meterse, que entrar en este juego del plebiscito, porque tú sabes cómo dice la frase, po. Claro, Quien cuenta los votos gana. exacto. Tal cual. Entonces, Tal cual. bueno, pero ahí tú tienes, po. Ahí tú tienes. Al final, igual, yo en mi opinión, creo que ha sido un error. Esto se debería haber calificado inmediatamente con una voz fuerte. El problema es que no había mucha gente que estaba hablando en ese tiempo, eh, Exacto. pero haber dicho inmediatamente esto no tiene ninguna validez y no tiene ningún tipo de representación democrática, porque nadie ha votado por eso y además que todo se hizo con un Totalmente. proceso de violencia, pero como todo se hace en Chile al revés, deberían haber pedido aclarar, primero aclaremos qué fue lo que pasó en el metro. Partamos por, ordenemos la casa. ¿Qué fue lo que pasó en Exacto. el metro? Presidente de Chile, dígale la verdad a la gente. ¿Qué fue lo que pasó en el metro? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Y quién se Claro. pregunta eso? No, Meses. apruebo o rechazo. No, pues señores, ¿qué fue lo que pasó en el metro? ¿Quién quemó el metro? ¿Por qué se produjo todo esto? Entonces, te das cuenta como ahora no queda otra que ir a hacerle juego a Claro, estos ya te idiotas, meten en ir a el votar engaño. por el Ya está. rechazo, porque ya te metieron en Exactamente. el forro, pero porque todo se hace al revés. Todo se hace al Tal revés. cual. Entonces, aquí había que haber partido por la conspiración. ¿Quién estaba detrás de esta conspiración? O me van a decir que es una teoría de conspiración No, los que evidente, quemaron el evidente que metro. hay. Evidente, Claro, po. claro, Entonces, absolutamente. primero habría que haber sido claro con la ciudadanía, haberle dicho el país está bajo ataque, no de aliens ni enemigos en la sombra, ni fantasmas, ni este tipo de cosas que sí son conspiranoicas, sino que habría que haberle dicho al país, aquí el país está bajo ataque, habría que haber tenido una claridad en comunicarle a la gente lo que tenía que hacer, cómo defenderse de esto, tratando de volver a la normalidad, ¿cierto? Tratar de tener cuidado con estar tocando cacerolas mientras habían otros que estaban quemando y aprovechando todo eso. Pero todo se hace al revés, pues, Fernando. Exacto, Sí, ese es el gran problema. Como te digo, exacto. espero que gane ahora el rechazo, po. Si no queda otra. Claro, Pero y pero no decirle a la es gente que vote con exacto, conciencia, porque aquí no se ha aclarado el punto más importante y que nadie está hablando. ¿Qué fue totalmente, lo que pasó con el metro, señor presidente? exactamente. Y lo que tú dices es súper cierto porque en el fondo nos metieron en esta situación. Exactamente, nos metieron en este cachito. Ellos están tocando los tambores, Fernando. Hasta cuándo la gente va a seguir dejando que les toquen los tambores? Exactamente. Un ejemplo más respecto a esto. Este modelo que ocurrió en Chile, que se basa en utilizar la violencia para transformar la sociedad a través de una nueva constitución, para que los amigos lo sepan, es exactamente el mismo modelo que está ocurriendo en Estados Unidos. De hecho, la forma, el modus operandi, la primera línea de Chile y la primera línea de Estados Unidos son exactamente lo mismo. El funcionamiento es exactamente el mismo. Acá se utiliza la lucha de clases, en Estados Unidos se utilizó el racismo, pero es el mismo concepto. En Colombia se estaban produciendo los mismos hechos que acá. Ocurrió en Cataluña, ocurrió en Ecuador, ¿recuerdas tú? Esto se Sí, trata, esto se trata, es un plan mucho más grande y es evidente a la luz de los hechos. Se trata de utilizar la violencia cuando no se puede ganar por medio de la democracia, por medio de los exacto. votos. Como no tienen esa posibilidad, como no les da esa posibilidad, porque un plan radical, cualquier persona con dos dedos de frente no lo va a aceptar, la violencia es la que termina logrando los cambios sustanciales que buscan estas personas. Un ejemplo más, el señor Sebastián Piñera, al que tú le pedías explicaciones recién, el señor Sebastián Piñera, amigo mío, quiere que Chile apruebe una nueva constitución, quiere su firma en esa nueva constitución, y él ya lo dijo, él ya expresó su favorecimiento, su favoritismo, perdón, por el apruebo.
¿Por qué razón? Porque el presidente de Chile, como lo señalé hace un rato atrás, es de las personas que están gobernando para el globalismo, no para sus ciudadanos, ¿ok? Y eso es lo que está ocurriendo. Es como un John Biden. John Biden va a hacer exactamente lo mismo, le Lo entrega el mismo, globalismo, claro. todo, Claro. Es un absolutamente todo. títere, claro. Es un Es un títere. títere, sí. Entonces los cambios que solicita el globalismo, los cambios que solicita la ONU, se implementan a través de esta nueva constitución. Y por Pero esa si te razón... acuerdas, Fernando, ¿te acuerdas? Claro. ¿Te acuerdas que nosotros mostramos de un principio esta cuestión cómo era? Y me acuerdo que hicimos un programa donde yo te mostré que habían sacado incluso el link que cuando se denunció en este canal que no iban a hacer ninguna constitución nueva más que hacer la Agenda 2030 a la medida de la constitución en Chile nomás. Exacto. Porque eso es lo que pretenden hacer en todos los países que caigan en esta trampa. Así Y bueno, es. el link de donde estaba esa información que se solicitaba el año ya 2015, se estaba pensando en hacer esto probablemente mucho antes, pero por lo menos se hizo público en el 2015, esa información no está hoy en día. Así Y es. eso mostraba de dónde venía todo este engaño. Tal cual, tal cual. Era así de simple. Aquí nadie va a hacer una nueva constitución, señores. La constitución ya está hecha, ya está Exacto. redactada. No va a participar la señora Juanita, porque No, en Chile incluso es imposible hacer un partido político, porque tal cual. así está hecho todo en función de que los que ya están sean los que están gobernando y el resto simplemente van a tener miles de trabas para entrar al sistema y está todo hecho así. ¿Qué les va a hacer pensar que esto va a cambiar? Entonces, votar rechazo de alguna manera, yo creo que es votar en contra de la clase política Tal para cual. que no haga una más de estas fechorías que viene haciendo hasta otra. No es votar, no lo vea como votar por la izquierda o la derecha, no tiene nada que ver con eso porque también hay gente que ha politizado esto y eso también Exacto. es otro grave error. Porque Exactamente. esto no tiene que ver con política, tiene que ver con que no está aclarado un hecho, que ya lo dije, no lo voy a repetir, pero si se politiza, obviamente perdemos votos. Sí, es Exacto. evidente. Si aquí hay gente que no está de acuerdo con que le hayan quemado el país y hay mucha gente que piensa Evidente. distinto y nunca va a votar por la derecha. Exacto. Eh, y está en todo su derecho también de hacerlo. Es que esto es simple, esto es rechazar el hecho de que los políticos, que son los más corruptos de todos, los peor evaluados, tengan más poder para sí mismos, porque ellos se van a dar más poder a sí mismos. Exactamente. Es así de claro. Y lo Ese, otro, claro. sí, sí, exactamente. Y lo otro, las nuevas constituciones que se tratan de implementar en los países, y particularmente en Chile, son los 10 mandamientos de la ONU y nada más. La ONU Nada hace más. cada uno de los requerimientos que se deben insertar en las constituciones. Y eso es así de claro. Es un socialismo implementado por la fuerza. Y eso es algo que hay que tener muy, muy en claro, porque Chile es un experimento de la ONU. La propia Silvia Rux lo dijo. ¿Ya? Es un experimento y por lo tanto cada uno de los cambios que se hagan a la Carta Magna en esa situación obedecen 100% a los designios de la ONU. Por lo tanto, Igual que, y todavía hay incautos que no creen en esto y están hablando y se llenan la boca hablando de no sé cuántas estupideces. Y está todo a la vista, Fernando. Ahora están sacando la ley esta de fronteras abiertas, porque no sé qué otro nombre le podríamos poner. Las exacto. cosas por su nombre. Y esa ley es exactamente lo mismo. ¿De dónde viene esa ley? Es una copia exacta, calcada, ¿de qué? Del Pacto de Migración Global o el Sí. Pacto de Refugiados. Tiene que ser un Frankenstein entre los dos y eso es lo que están metiendo ¿cómo se llama? En el Parlamento en estos momentos. Totalmente, totalmente. De hecho, nosotros que hemos leído el Pacto Migratorio Mundial, yo hice un programa especial también donde muestro la ley de migraciones de Piñera. Tú tomas ambas y son lo mismo, pero Lo son mismo, sí. exactamente Yo lo mismo. recuerdo ese programa, sí. Son Recuerdo ese programa. exactamente lo mismo. Tú ves los designios de la ONU, lo ves en la versión chilena, llevada a la ley chilena, pero es exactamente lo mismo. Por eso que nosotros señalamos que es defender la libertad, porque si llegasen a ganar esta gente, esta clase política y estos globalistas, lo que se hace es lo que la ONU designa y baja para el país. Así ocurre en todos lados. Si Estados Unidos también vive esta situación, John Biden va a hacer lo que dice la ONU y lo que dice China. Y van a hacer exactamente lo que ellos digan. Y el La pueblo ONU es americano, China, claro. la ONU Así es China, como va, la ONU es China, claro. seguían exactamente por los mismos preceptos, por lo tanto no hay diferencia alguna, pero para que se entienda con ejemplos claros del riesgo que esto sugiere.
no es a través de la democracia, porque esto fue impulsado por la violencia. En Estados Unidos está siendo impulsado por la violencia también. Está en Colombia siendo impulsado por la violencia. Es la desestabilización la que permite romper lo que los votos democráticos no hacen. Porque cuando se presentó, acá le cuento a los amigos que ven el programa Fuera de Chile, cuando el señor Sebastián Piñera se presentó a las elecciones acá en Chile, en ningún lugar de su plan de gobierno señaló que quería una nueva constitución. Eso no existía en ningún lado. Por el contrario, el señor Alejandro Guillé, que perdió, señalaba que quería una nueva constitución. Para que se den cuenta, esa es la realidad. Todo este cambio se hace por medio de la violencia, porque es la única manera de implementarlo. Es forzar a las sociedades a permitir el poder soberano del Estado por sobre todo, el globalismo, utilizando la violencia, amigo mío. Quiero dejarlo súper en claro para que la gente entienda por qué es tan importante rechazar darle poder a la clase política. Ellos son corruptos en esencia. A mí me importa nada el color político del que sean. Son No, corruptos claro. que apoyan las mismas cosas. Por lo tanto, no permita darle más poder aún a esa gente que lo único que está haciendo es traer a la ONU a Chile con todo su plan de gobierno. Así de claro, Carlito. Sí, hay que rechazar la violencia. Eso es lo que realmente tenemos que rechazar y yo creo que la gente con sentido común va a querer rechazar la violencia, que es lo único que hay que rechazar acá y que es lo que estos hipócritas ocupan como banderita todo el día, pues. Pero ya como ya no pueden seguir hablando lo mismo porque son ellos los que están en las calles ejerciendo la violencia. Y es importante también, creo, Fernando, que la gente recuerde que los que van a votar apruebo, yo creo que de alguna manera van a perder su posibilidad no sé cómo llamarlo, pero su legitimidad ante la democracia, porque ellos están apoyando la violencia. Todo Exacto. se dio en base a la violencia. Entonces después no se quejen tampoco si estalla una guerra civil o pasa cualquier cosa, porque ustedes ya apoyaron una revuelta violenta que no partió en Chile, que fue lo peor. Por lo tanto, además van a ser cómplices de alguna manera y traidores al país, porque van a apoyar algo que viene gestado desde afuera, que sabemos quiénes están detrás, pero aquí, bien cerca, el señor Maduro es el más interesado en cambiar la constitución de Chile. Y lo declaraba abiertamente. Y lo ha declarado abiertamente. Entonces, van a apoyar a un enemigo externo de Chile y también van a apoyar al presidente Piñera, que nadie apoya. Exactamente. Porque Y como bien también dijiste tú, si él quiere nueva constitución, entonces votemos rechazo. Si este lo totalmente. quiere, no. No, y si tú te fijas en el modelo, que es lo más importante, si tú te fijas en el modelo que apoyan estas personas, mencionaste recién a Maduro, ¿qué modelo tiene implementado él en su país? O sea, es Pero es que hay evidente gente que es que suicida, pues Fernando. Hay gente que, hay gente que es suicida, po. Entonces quiere vivir eso y quiere implementar eso, po. claro, como dicen por ahí, nadie aprende de socialismo ajeno, y es muy cierto. Hay muchas personas que, aunque tengan la evidencia, están tan subvertidos en sus Claro. cabecitas que aunque vean con los hechos, aunque vean a 4 millones de venezolanos arrancando, comiendo de la basura, bajando 7 kilos en promedio de peso, no teniendo que comer más que un pedazo de chancho que les tira Maduro casi como una limosna, aunque vean todos esos hechos, la destrucción de su economía, el país más pobre hoy en día con un 96% de pobreza, aunque tú tengas la estadística y la evidencia empírica en la mesa para analizarla, esa gente está tan torcida en su cabeza que no acepta los hechos hasta que le toque comer mierda, porque esa es la ¿Mm? realidad. Cuando le Sí. toca, ahí recién tiene un golpe de realismo de lo que significa la implementación del Estado por sobre todo. Este es el Estado por sobre todo. Por eso que, como tú señalabas recién, Nicolás Maduro le interesa tanto este nuevo cambio, porque te van a pintar una hojita lleno de buenas intenciones que no van a cumplir ninguna, y lo único que van a hacer es tener un poder absoluto para controlar la sociedad. Ese es el socialismo, ese es el globalismo, el control de todos, el control absoluto de todo, y el uso de la fuerza cuando sea necesario en contra de la propia ciudadanía. No se olviden ustedes cuando el propio Maduro le mandaba los tanques encima a aquellos que se le ocurría protestar. ¿Te acuerdas tú? Sí, claro, claro. Entonces, es No. importante dar estos ejemplos que suenen un poco Pero pesados. esos son montajes del capitalismo, Fernando. Son maquillaje en realidad. Son No es nada maquillajes de del eso real. capitalismo. Claro.
Claro. La gente no escapó de Venezuela, están felices todos allá. Claro, es tan evidente la prueba de lo que estamos hablando que es importante reaccionar. Y importante tener, sobre todo, estar informado. Mira, si al final tampoco se trata de que la gente tome acción en base a lo que nosotros podamos decir. No, po, Busque la lógico. información por sí mismo, en realidad. Pero si la verdad está ahí a la luz para quien la quiera ver, y como siempre decimos aquí, saquen sus propias conclusiones, no nos crean absolutamente nada de lo que Exacto. acabamos de decir nosotros, es solamente una opinión, pero no perdamos la capacidad de analizar los hechos y no nos desconectemos de la realidad, porque aquí la gran batalla que se está dando justamente por el control de la narrativa, y eso es lo que pretenden, es la batalla más dura que se está dando. Eh, Exactamente. y eso lo vemos todos los días a cada rato. Es eso lo que quieren controlar porque así controlan obviamente las mentes de las personas. Oye, por eso que Eh, esta contrarrevolución de los medios alternativos busca justamente crear conciencia. Esa es la idea, crear conciencia y hacer un ciudadano autónomo que tenga la capacidad de analizar los hechos y pensar por sí mismo. De tener las herramientas para decir, a ver, esto no me convence, ¿qué hay detrás? Voy a investigar sobre esto, voy a analizar. Y no tener auténticos monitos hechos en serie que piensan tal cual les dicen los medios de comunicación que tienen que pensar. Ah, ¿es A? Sí, es A. No tengo idea por qué es A, pero me lo dice CNN, entonces tengo que creer que es A. No, la gente tiene que sí, tener esa capacidad de no caer en el engaño, o por lo menos no caer fácilmente en el engaño, sino que tener esa duda constante, ese cuestionamiento de las cosas, de decir, a ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué hay detrás de esta situación? Y no entregarse fácilmente al discurso, al relato que le dan los medios de comunicación oficiales, pues, amigo. exacto. Y además que hay que tener en cuenta que para lanzar toda esta ofensiva que estamos viendo, que se ha planificado, aquí el que no crea que esto se ha planificado durante, no sé, más de 50 años, yo no sé en qué planeta vive, porque es evidente que esto no se arma de la noche a la mañana. Y si no me creen, fíjense solamente en los procesos educacionales. ¿Cuánto tarda Así es, cambiar la mente de un alumno? Son generaciones, son totalmente. generaciones. Esto no se arma de la noche a la mañana. Pero tienen que haber tenido la gente idiotizada a tal punto, como decía el otro día, no sé, no recuerdo a quién se lo escuché, pero me pareció muy acertado, que decía, tienen que haber llegado al punto de tener a la gente tan idiotizada y ahí decidir lanzar este ataque. Justo ahora que todo el mundo anda pendiente del celular, que la gente ya no prácticamente convive muy poco entre ellos, que los niños están metidos también en el computador todo el día, etcétera, y la Sí, gente ha ido rompiendo ese contacto que es tan sano y le hace tan bien al ser humano, porque por algo somos seres gregarios que vivimos en comunidad. Y todo eso exacto. se está rompiendo y lo están rompiendo y con este tema de la pandemia es el principal objetivo, atacar el contacto, que la gente se relacione entre ellos, que se relacionen las familias, los niños con los padres, que se pueda organizar la gente para hacer algún tipo de protesta, justo ahora que están implementando todo esto. Es bastante curioso, tienen que haber tenido a la gente bastante idiotizada para lanzar una cosa como esta. Claro, claro. Y como dices tú, transformar el pensamiento de toda una generación. Si eso es evidente. 15, 20 años trabajando en la educación para poder transformar a los jóvenes de hoy en día, a las personas y transformar su pensamiento. Y muchos de ellos están dispuestos a hacer la revolución que los globalistas necesitan y nada más. Y es así. Y eso es por medio de la educación, en los colegios, en las universidades. Sí, por eso que también es tan importante poner mucho ojo en qué le enseña a tu hijo y qué le está enseñando a tu hijo, porque muchas veces le están llenando la cabecita de ideas nefastas, fracasadas, pero que van a permitir y facilitar el control el día de mañana del Estado hacia toda la gente, porque van a ser revolucionarios funcionales, van a servir en realidad a lo que a lo que se les solicita servir. No van a ser una revolución antisistema, van a ser una revolución pro sistema. Y eso es tan importante porque la educación es el punto ancla de esta situación, además de alejar a los padres por medio del trabajo de sus hijos, de la crianza de sus hijos, eliminar el concepto valórico. Yo creo que eso ha sido un punto súper importante. Yo me crié en una época en donde la presencia de la familia, amigo mío, las reuniones familiares, la presencia de los padres, era muy fuerte. Entonces tú tenías tu primera raíz fuerte de educación valórica venía en base a tu familia, el respeto, ¿cierto? En las tradiciones, todo lo que te inculcaban. Eso se fue perdiendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque separaron a los padres de los hijos, los padres salieron a trabajar, las familias empezaron a ser más disfuncionales y los hijos ahora quedaron
a formación de los profesores. Y es ahí donde tú tienes que tener mucho cuidado. ¿Quién es el que te educa? ¿Quién es el que te entrega principios y valores? ¿Y qué es lo que está implementando en tu cabeza? Hoy en día no es nada extraño, por ejemplo, ver a profesoras feministas con el pañuelo verde incluso puesto, dando clases. Entonces hay que tener mucho ojo porque ahí parte verdaderamente la subversión. Cuando toman a las generaciones desde chiquititos y los empiezan a transformar en su pensamiento para que el día de mañana hagan la revolución que ellos quieren hacer. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo claro porque es algo que está ocurriendo. ¿Ok? Ahora, quiero que avancemos un poco en esta interesante conversación. Hemos hablado de los medios de comunicación alternativos y de esta contrarrevolución que están haciendo. También hemos hablado del despertar de la ciudadanía, pero yo sé que tú tienes un público muy amplio en contracultura. Y sé que también lo que ocurre en Estados Unidos para muchos es muy importante y estamos viviendo tiempos de definición. Yo lo llamaría Sí, así. Y lo sí, que va a pasar en complicado. Estados Unidos, para bien o para mal, va a afectar al resto de Bueno, Latinoamérica sin problema. Cuéntame un tú lo has poquitito. dicho. ¿Qué pasa con Estados Unidos, amigo mío, en estos meses agitados que se están viviendo por allá en el gobierno del señor Donald Trump? Complicado, complicado, complicado porque hay mucha especulación de todo tipo, hay mucho chattering, como le dice, hay mucha gente hablando eh, de cosas que están pasando, cosas que van a pasar. ¿Ya? Mucha gente que se está preparando literalmente para una guerra civil. Sí, Eh, sí. Eso es La cual se ve cada evidente, vez más cercana. Hay una fractura muy grande, al la cual parecer. podría ser cada vez más cercana. Eh, También Trump tiene algunas armas ahí para contrarrestar esto, como la 14ª enmienda, el acta de insurrección, por ejemplo. Hay algunas cosas ahí. De hecho, el próximo programa que van a ver justamente después de este es sobre la 14ª enmienda y el arma secreta de Trump se llama, que podría Perfecto. eventualmente utilizar Donald Trump para acabar con la insurrección, porque eso lo faculta a él a declarar, él podría declarar que hay efectivamente una revolución en curso, una insurrección en curso, y eso le permitiría tener poderes especiales para empezar a detener personas que están apoyando esta insurrección y gente que está abiertamente en la insurrección. Es un tema muy importante que Es tremendo. está ahí en el próximo podcast que va a salir justo después de este programa. Perfecto. Así que, bueno, mucha especulación, muchas cosas que se están hablando. Lo que podemos ver es, está el tema de las vacunas, que está candente, de esta Sí. cosa que Trump está haciendo con el tema de las vacunas, que es un juego, si es que es un juego bastante, bastante peligroso. Es peligroso eso, ¿no? Sí, algunos dicen que podría ser psicología inversa. Eh, Han salido algunos demócratas a declarar que Trump les quiere literalmente inyectar cloro. Podría ser una jugada muy inteligente, de alguna manera, pero vamos a ver, pues, Fernando, Sí, porque claro. este tipo de cosas están durante mucho tiempo en la agenda. El poder de un presidente de los Estados Unidos es limitado, yo creo que lo he dicho siempre, no como la gente piensa. Sí. Y vamos a ver, o sea, hay que estar muy atento con este tema. Trump ha hecho muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas buenas. Ha sido una gran inspiración, ha sido un gran líder de un gran movimiento. De hecho, hay mucha gente en sus países que se siente sin presidente y por lo tanto se han ido a apoyar a Trump. Claro, Muchos están claro. haciendo campaña por él porque sienten en mi país tengo un pelotudo, ¿cómo se llama? Una marioneta de presidente Sí. que no dice las cosas como son, que no representa lo que dijo para ser electo, etcétera, una serie de cosas. Entonces se está dando un real movimiento aquí. Pero ese juego es un juego muy, muy, muy peligroso y definitorio porque después de esto, si esta agenda continúa, y creo que es el gran tema ahora, que tampoco hay muchas distracciones en la calle. Sí, El tema está de las pasando. protestas, el tema de quemar edificios y todo eso, son las cortinas de humo para lo que realmente están haciendo atrás, Que eh, generalmente es lo más importante. que generalmente es lo más importante. Sí, Entonces, evidentemente que cuando tú lanzas una operación de cualquier característica, y eso se ve cuando tú estudias algo ¿cómo se llama? Relacionado a la estrategia, a la guerra, tú te das cuenta que tú cuando vas a lanzar una operación, evidentemente lanzas una distracción. Eh, exactamente.
No vas y te muestras, mira, esto es lo que yo quiero hacer, voy a atacar de frente, voy a hacer esto. O atacarías con el factor sorpresa, eso no es suficiente. Tú generas además una muy buena distracción. Sí, Entonces, no hay que perder de vista que muchas de las cosas que a pesar de que son distracción y también están haciendo daño, porque también generan un daño, pero hay muchas distracciones. Lo que importa realmente, creo yo, por eso yo le he dado tanto énfasis a eso, es el tema de qué es lo que está pasando. Gobernadores ya quieren implementarlo esto como totalmente. algo obligatorio, está todo este debate de que una persona da lo mismo su opción, porque en el fondo es importante el bien común y eso anularía justamente al individuo como tal. Totalmente. Entonces tienes el tema de la soberanía de tu propio cuerpo, lo que está dentro de las vacunas, el tema de saltarse las fases 3 que son claves para poder probar efectivamente este tipo de cosas, el apuro que hay detrás de todo esto. Sí, sí, Eh, si se implementa esto, también Trump podría eventualmente perder mucho de lo que ha hecho de bien. Eh, Podrían también tenderle una trampa con una vacuna, a lo mejor, pensemos en, pueden ser muchísimos los escenarios, una totalmente. vacuna que falle, por ejemplo, porque sabemos que no están probadas, han echado atrás algunas Una por que se lo estaba mismo, haciendo porque en Oxford ahora, creo que exactamente. era, sí, por lo mismo. Hay una persona con daño cervical, de a poco está apareciendo Exacto. realmente qué es lo que está pasando. Y lo peligroso que Entonces, es también, claro. de lo peligroso que es. Entonces, imagínate en un escenario que falle esto y van a culpar a Trump también del tema. Claro, y Eh, mira, yo quiero, a propósito de lo que tú estás señalando también, decir algo en respecto al sentido crítico y al análisis agudo que estábamos comentando anteriormente. A mí me gusta mucho el trabajo que está haciendo Trump. De verdad que creo que es de los presidentes que ha devuelto la esperanza a mucha gente. Lo entiendo perfectamente y estoy de acuerdo con eso. Pero siempre es importante observar cada paso que da un líder y no santificarlo por el hecho de que venga haciendo un buen trabajo. O sea, si hay algo extraño, si hay algo que no coincide, si el propio Donald Trump, estoy especulando, si el propio Donald Trump promoviera vacunas que son demasiado rápidas, que no son certeras, que pueden producir daños, ya sea por la presión que hace Gavi, que es esta alianza de las vacunas que es controlada por la Fundación Melinda y Bill Gates, sea por la presión de los demócratas, lo que sea, hay que tener ojo también para denunciar esas cosas. No hay que santificar a las personas o a los líderes basado en lo que hicieron hacia atrás, sino que observar, porque lo que tú señalas es clave. El proceso de vacunación que se va a someter a la población es algo que puede ser sumamente peligroso. Ya vimos los efectos colaterales en esta vacuna que se estaba realizando en Oxford. Entonces es Ujú. sumamente peligroso. El propio Bill Gates dijo hace un tiempo atrás que nada iba a ser normal hasta que no se vacunara a todo el mundo. Entonces, estos son tiempos muy definitorios para, sobre todo, tener agudeza y saber qué es lo que hay detrás y no correr riesgos innecesarios solamente por creer ciegamente en una persona o en un líder o en un presidente, sino que observar los hechos y ver si efectivamente no se está impulsando algo que podría ser tremendamente perjudicial para la ciudadanía, amigo. Yo lo veo así. Por mucho que sea Trump o quien pero sea, lógico, hay que tener pero mucho sí ojo con eso. exacto. Sí, no, es clave lo que dices tú. Bueno, mi preocupación es exactamente la misma. Y por eso también he hablado de este tema. Es fundamental poder entender eso. Y además que hay que entender algunas cosas que son básicas, que a lo mejor escapan un poco al análisis diario que se puede hacer de este tipo de cosas que son tan complejas. Trump y como cualquier presidente se informa mucho por briefings que le dan. Sí, Él no lo sabe todo, él es un ser humano. Esos briefings también le pueden estar teniendo a lo mejor alguna trampa. A claro. lo mejor le están dando algún tipo de información que puede ser eh, falsa o puede ser direccionada a tomar un cierto tipo de decisión. No estoy hablando del caso puntual de la vacuna, estoy hablando en En general. general, Un claro. presidente, por ejemplo, si tiene que tomar una decisión sobre lo que está pasando en Siria, evidentemente le comunican mediante briefings qué es lo que está pasando en Siria, porque él no está ahí. Exacto. Y es sumamente complejo. Entonces, ¿quiénes lo rodean? ¿Quiénes son sus asesores? Es todo un tema súper complejo. Y entendiendo además que en la política además tienes que jugar
con Dios y con el diablo de alguna manera, porque la política es así. Tú no, con todo lo frontal que es él, porque él es muy frontal, él dice las cosas tal como son y se muerde muchísimo la lengua, porque la gente que dice, no, pero él es un deslenguado, no es un deslenguado. Él se muerde muchísimo la lengua. Claro. Él debe ser mucho más deslenguado. Claro, y no te olvides de un enemigo también, más a los que acabas de señalar, el Deep State en Estados Unidos es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Y también es un enemigo muy importante. Acuérdate que hace pocos días atrás también este fue en contra del complejo industrial militar, que es un Sí, claro. grande en Estados Unidos, que es parte del Deep State también, que es controlado, donde ellos se financian y generan recursos a través de la guerra. Y el propio Donald Trump ha detenido todo ese proceso y se le están yendo encima. Entonces también estamos hablando de las potencias más grandes del mundo. Hay una serie de presiones que vienen justamente del Deep State y que se van en contra de Donald Trump justamente por esta lucha de poderes que se produce ahí. Yo creo que igual hay que señalarlo dentro de este análisis, amigo mío. Bueno, es evidente, sí. Bueno, él ha sido una de las personas que ha expuesto todo este Deep State, que ha hablado abiertamente de cara al público, porque mucha gente que lo está haciendo, pero es el único presidente que yo recuerdo, aparte de Kennedy, que se dice que el último presidente de verdad en Estados Unidos real fue Kennedy. Bueno, se dicen muchas cosas, y después vendría siendo Donald Trump, eso es lo que se dice. Sí, También se habla que mucha de la gente que de alguna manera sabe quién realmente mató a Kennedy son aquellos que están apoyando a Donald Trump dentro de las mismas facciones del gobierno. Como imagínate. dices tú, el Deep State es como que tomaras facciones de la CIA, del FBI, todo El eso, las FBI, dividieras y exacto, sacaras un porcentaje, no sé, 20% son Deep State, el resto son patriotas, entre comillas, porque mucha gente que trabaja ahí es gente de buena voluntad, correcto. como todas estas instituciones con una estructuración piramidal no saben lo que pasa arriba, entonces es gente que llega a hacer su trabajo compartimentalizado y va a hacer Así es. lo que tiene que hacer, entonces tampoco se puede demonizar, hay que ser un poco más fino en el análisis para poder entender lo que pasa con el Deep State norteamericano en ese sentido, pero hay muchos rumores, hay mucha conversación de pasillo, ese tipo de cosas. Y bueno, Pero, la cosa está, es complicado es, y es es- una es realidad. Mira, complicadísimo, es complicadísimo. te cuento solo una anécdota. Hace pocos días atrás en el Twitter oficial de Donald Trump publicó el famoso discurso, creo que fue de Eisenhower, cuando hablaba justamente del poder militar, del poder del complejo militar industrial en Estados Unidos y de cómo ellos llevaban hacia adelante sus propios propósitos de llevar hacia Sí. adelante las guerras y todo este poder que puede ser incluso incontrolable. Imagínate tú que Donald Trump retuiteó o subió más bien el extracto de ese video. Eso en sí te da una señal de contra lo que se está luchando, ¿no te parece? Sí, claro. Eso es un símbolo. Claro, Eso no es absolutamente. solamente lo que dijo Eisenhower. Para todo este movimiento, eso que él dijo, que subió ahí ese discurso, es un símbolo, así como el discurso de Kennedy cuando denuncia a las sociedades secretas, Exacto, y que son realmente los que están tratando de hacerse con el control, correcto. si es que no lo tienen en muchos aspectos. Bueno, ese discurso es un símbolo. ¿A quién le está hablando él ahí con ese discurso? Está mostrando de alguna manera lo que hay detrás y cuáles son sus enemigos. Sí, Y creo que con eso él también se protege a sí mismo, como diciendo estoy bajo ataque, porque de que el tipo no es del Deep State, no es es del Deep evidente, State. es Eso evidente. pueden tenerlo más que claro. De que podría estar involucrado en algún punto eh, con algunas cosas que son parte de toda esta maraña de lo que significa el poder en Estados Unidos, bueno, no me cabe ninguna duda porque la política es así. Pero por eso te digo, hay que estar muy expectante, sobre todo con este tema el tema de la operación Warp Speed, esta operación de las vacunas que es un tema clave en estos momentos y que también Sí, tiene que ver con las elecciones, podría influir también en las elecciones. Eh, Hay que estar muy expectante con todo esto. exactamente. Es un escenario realmente muy complejo el que se viene
ahora en esta última parte de este año en Estados Unidos, con las elecciones, con las vacunas y con el ataque también, a no olvidarlo, el ataque constante, sobre todo en ciudades demócratas, donde se sigue y se sigue y se sigue profundizando y produciendo una brecha casi insalvable racista que está Sí, claro. promoviendo el Partido Demócrata y que está promoviendo el globalismo. Están creando racismo, Están claro, creando un creando. racismo impresionante con el apoyo de los medios de comunicación, con el apoyo del New York Times, con el apoyo de la CNN, de la NBC. Es impresionante cómo están fracturando la sociedad, porque siempre, el globalismo siempre triunfa con estas ideas, con la división. Divide y Mm. conquistarás. Siempre necesitamos dividir a la sociedad para poder reinar nosotros. En colores, en clases sociales, necesitamos crear una fractura en la sociedad para poder tomar el control. No pueden gobernar si nosotros estamos unidos como ciudadanos. Es imposible. Por eso que crean estas luchas. Por eso que el racismo lo vuelven a traer de vuelta a Estados Unidos. Algo que parecía imposible años atrás está de vuelta más que nunca. Se está produciendo un odio a raíz de esto. Y se están creando ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría, tal como ocurre en Chile. Eso es lo que buscan, dividir para poder conquistar. Es la única forma. Y lamentablemente Estados Unidos, que ha avanzado en muchísimos derechos sobre su población, está viéndose completamente afectado nuevamente por el odio, por la ira, por todo lo que comentamos al inicio de este programa, que es lo que mejor sabe hacer el globalismo. Insertar rabia, amigo mío. Eso que tú dices es clave de lo que estás contando tú, porque en el fondo la gente tiene que pensar que cuando, a ver, el Deep State, China y todos los enemigos de Estados Unidos, Irán y muchos más, quieren que haya una guerra civil en Estados Unidos. Es evidente. Es la manera de fracturar un país y de echarlo abajo, un conflicto interno. Es evidente. No es tirar un torpedo por fuera del barco, sino que poner una carga explosiva adentro y poner cientos de cargas explosivas adentro y se va a ir a pique finalmente. Es Tal mucho cual. más efectivo y además lo hace su propia gente, con el apoyo y la ayuda de extranjeros. Entonces ese tema es clave. El fanatismo, por eso yo hablaba en algunos programas del fanatismo, y esa es una lectura que también hay que hacer aquí, hay que ser muy prudente, porque el fanatismo de irse completamente en contra, por ejemplo, de tener este discurso tan polarizado, a eso me refiero, que puede llevar eventualmente una guerra civil, en el fondo le vas a estar haciendo el favor, Claro. una vez más, a los chicos globalistas. Es como lo mismo del apruebo y del rechazo, ¿cierto? O es lo mismo cuando provocan a la gente de derecha, que muchos de ellos tienen armas, ¿los provocan para qué? Los provocan para que vayan y Se tiene una cometan respuesta. algo y haya una respuesta del otro lado. Y eso es una situación muy delicada. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, ¿quieres tú realmente una guerra civil dentro de tu país? ¿Quieres que se fracture realmente tu país? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se beneficia de Claro. eso? Entonces, Exactamente. las facciones, la gente también de Trump creo que también debería estar así como en otros países, en cualquier parte, en Chile pasa exactamente lo mismo, tiene que estar muy atento con ese tipo de cosas. ¿Te acuerdas que nosotros venimos diciendo esto hace más de un año, Fernando? Me acuerdo que hicimos unos programas y hablábamos exactamente lo mismo, la gente nos decía, no, pero es que ustedes no entienden, decían, no Claro. estamos en los años 70. Esto no es lo mismo que la guerra de Vietnam. Esto no Así es lo es. mismo que el golpe de Estado en Chile, la guerra ha cambiado. Esta Exacto. gente es mucho más sofisticada. Van a provocar. ¿Por qué? Porque cuando buscan, hacen la provocación, por eso van a atacar los cuarteles de policía. Por eso van a atacar Las la comisarías. Fuerza Aérea en Chile o el Ejército, porque están buscando que a alguien se le escape un tiro y ahí van a tener a su mártir, porque la revolución, amigo mío, necesita mártires. Así es. Entonces es muy complicado el escenario por lo mismo, Claro, muy exactamente. complicado. Así es. Y en la revolución o en la fracción, en la división, ellos ganan. Esto es lo más evidente. Insertan el odio, la rabia, ¿cierto? La ira en las personas y posteriormente ellos van a seguir siendo los que ganan y gobiernan y obtienen el poder. De alguna forma eso es lo que termina ocurriendo y lamentablemente, como te decía anteriormente, Estados Unidos está cayendo en algo que parecía insospechado porque finalmente es la tierra de las oportunidades,
es donde cualquier persona de donde vaya puede tener éxito si se lo propone, y lamentablemente están creando una sociedad tremendamente tóxica, tremendamente envenenada por la rabia, por la ira, a raíz de todo esto. Y los medios de comunicación, las grandes corporaciones, los big tech, estamos hablando de Google, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, todos ellos están implicados en esta idea de fraccionar la sociedad para llevarla efectivamente a la catástrofe. Esa es la realidad. Ojalá la gente en general pueda empezar a entender esto, ver más allá del color político, como dijimos hace rato ya en este programa, sino que ver las intenciones que efectivamente proceden a este tipo de ideas, que son básicamente controlar. Trump puso hace un tiempo atrás una fotografía donde decía: lo único que se interpone entre tú y ellos soy yo. Y efectivamente, sí, hay veces solamente que alguien se interpone para que estos personajes, estos globalistas, tomen control absoluto de las sociedades. Así es que, por favor, a tener mucho ojo, a entender lo que está pasando, porque lo que está ocurriendo en Chile, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Cataluña, lo que ocurre en Estados Unidos, en Ecuador, es algo que seguramente se va a seguir replicando. Ese modelo ya lo están implementando en diferentes lugares. Esa violencia desatada la van a utilizar porque a ellos no les importa absolutamente nada crear todo de nuevo, refundar, como dicen. Van a seguir votando estatuas, van a seguir eliminando la historia, van a seguir tratando de defundar la policía para crear una nueva, van a seguir tratando de permitir que el delincuente haga lo que quiera y el inocente se vea escondido, van a eliminar la libertad de expresión. Son cosas que las van a hacer, le guste o no. Lo importante es que usted se levante y entienda esto, porque esta gente es sociópata, por lo tanto va a llevar hacia adelante esto y se rodea de locos que son igual de locos que ellos, y les pagan o lo hacen por voluntad propia, porque George Soros no va a salir a hacer la revolución con sus manitos, tiene millones y millones, millones para tener a sus jóvenes moviéndose. George Soros es solamente un teniente de esta operación, no es nada más que un frontman. Nada más, exactamente. Nada más. Esto es muchísimo más grande. Pero para que entendamos, amigos míos, que eso es lo que hay realmente detrás de toda esta situación. Globalismo en contra del patriotismo. Es así de simple, no es izquierda y derecha. Es globalismo versus patriotismo, ¿ya? Y ojalá que este programa lo pueda ver nuevamente, lo pueda repasar, lo pueda compartir para que la gente entienda que ese es el verdadero propósito, es la verdadera lucha de este tiempo, ¿ya? Así por lo menos lo siento yo, mi querido amigo Carlos. Efectivamente. Bueno, Fernando, ya vamos en la hora y media del programa, se nos pasó volando. Espero que a la gente en la casa también, los que se quedaron hasta el final del programa, espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Bueno, así son los programas con Fernando. La verdad es que tenemos una sinergia bastante buena. A la gente le han gustado bastante los programas que hemos hecho juntos. Así que los dejo invitados a un próximo programa. Quédense atentos al programa que les dije, que se trata justamente de alguna de las cosas que podría usar Trump para parar esta insurrección. Y creo que ahí hay más información que pueden encontrar interesante. No sé si quieres decir algo, Fernando, antes de despedirte, antes de que lleguemos a la hora 35, porque al final vamos a tener que redondear en 1 hora 35. Si ya de 32 a 35 es exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo. No, es impresionante. La verdad es que nosotros, así como ve que hacemos los programas, somos también cuando conversamos por teléfono. Hablamos de todo un poco y comentamos lo que está ocurriendo. Generalmente, cuando decimos que algo va a ocurrir, lamentablemente termina sucediendo. Así es que los invito siempre a que estén presentes también con nosotros en estos programas que hacemos especiales entre Contracultura y CLB Enigma. Y a propósito de eso, invitar a los amigos también a mi canal, al canal que tengo junto a mi amigo Rubén, llamado CLB Enigma. Estamos en YouTube. Nos puede buscar para que también pueda sumarse a lo que nosotros llamamos la información libre e independiente. Ahí va a encontrar también información de Chile, va a encontrar podcasts, programas en vivo, análisis, de todo tipo de información para que también pueda ir entendiendo lo que está pasando a nivel nacional. Y bueno, agradecerte también, amigo mío, por la posibilidad de poder estar aquí con tu público, compartiendo, felicitarte por la gran cantidad de suscriptores que tienes, felicitarte también por lo que hiciste con Chinda, un tremendo trabajo con la doctora. Fue una tremenda entrevista, te felicito por eso y me alegra mucho de que los canales nacionales alternativos y también los que te ven desde afuera puedan tomar como inspiración y como modelo el hecho de que Contracultura esté marcando también una tendencia para que se sumen a esta idea de despertar conciencia y lanzarse hacia una mirada, digamos, independiente, hacia un periodismo valiente que dice las cosas como son
y que de alguna forma manifiesta el sentir de mucha gente, de la ciudadanía, y no de los intereses de los medios de comunicación. Así que te felicito por esas cosas. Sigue haciendo este gran trabajo que estás realizando y muchas gracias también por haberme permitido estar el día de hoy contigo acá en Contracultura. No, gracias amigo mío, gracias por haber estado aquí y bueno, invitar a la gente, suscríbanse al canal CLB Enigma, CLB Enigma tal como lo están viendo aquí en pantalla. Vayan, visiten el canal de Rubén y Fernando, yo sé que ahí van a poder encontrar información interesante. También cubren temas internacionales, no solamente de Chile, así que van a poder encontrar ahí. Tenemos varios amigos en distintos países, así que nos siguen de distintos países y eso es muy, muy gratificante porque van a poder encontrar información de distintas partes. Así que, bueno, quédense atentos al próximo programa, compartan esta información que es muy importante. Como ven, hicimos un recorrido por distintos temas. Saquen sus propias conclusiones, no nos crean absolutamente nada de lo que nosotros hemos dicho aquí. Piensen por sí mismos y nos vemos en un próximo programa aquí en Contracultura. Ah, y antes de irte, no olvides regalarnos tu like si te gustó el video. Hasta la próxima. Chao, Fernando, que estés muy bien. Chao, amigo mío. Chao, chao.